Aleluya. La verdad que es un privilegio y también una responsabilidad muy fuerte, muy grande. Pero hay veces que uno también tiene que tomar decisiones. Y como hijo de Dios, cada día que uno se levanta, toma la decisión de ser hijo o de no ser hijo. En esta mañana yo voy a tratar un tema que puso ayer Dios en mi corazón. Y es un tema muy sencillo que se titula El Camino. El camino, puedes ver la definición, pero primero antes de empezar voy a orar, para que no sea yo quien hable, sino que sea Dios, ¿no? Te doy las gracias, Padre, en esta mañana, Señor, como hijos tuyos, Señor, que tú, Señor, nos hables, pero sobre todo, Señor, aclares, Señor, nuestro corazón y el entendimiento, para que podamos entender lo que tú nos quieres decir, Padre, y que todo lo que se hable, Señor, sea tu palabra, Señor, que no sea paja, sino trigo, Señor. Te doy la gloria y te doy la honra, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. El camino, en la definición, para empezar, hay un pasaje que se encuentra en Juan 14:6. Y ese es el principal camino que como hijos de Dios deberíamos andar en él. Dice así en el Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Tú lees la definición que significa camino y tú lo lees y dice: franja de terreno utilizado o dispuesto para caminar e ir de un sitio a otro. Una carretera puede ser un camino, pero por regla general el camino no suele estar muy bien arreglado. Suelen ser casi siempre caminos de tierra o con piedras. ¿Eso qué nos está diciendo? Que no siempre el camino que nosotros andamos va a ser lo fácil que podamos entender. Tú cuando andas por encima de piedras, ¿qué te pasa en los pies? Pues que empiezas a sufrir un desgaste porque estás andando encima de una superficie rugosa que te está haciendo heridas o haciendo ampollas. Pero yo no quiero hablar en ese tema. Yo lo que quiero tratar es el camino que como cristianos, como hijos de Dios, hacemos o llevamos. Porque también en otra definición dice: significa la vida humana en la cual estamos siendo guiados por Dios o no. En esta mañana yo pregunto: ¿estamos andando en el camino correcto? ¿Estamos andando por la senda buena? Y como dice arriba, dice Jesús: yo soy el camino. ¿Estamos andando en el camino de Jesús? O hay veces que nos metemos en el camino. Te pasa, por ejemplo, cuando vas a andar por una zona de monte, casi siempre encuentras sendas que son las que te van a facilitar que tú andes por ese camino. Jesús, en este aspecto, nos facilita el acceso ¿a quién? Al Padre. Él es el camino, lo está describiendo, la verdad y la vida. Necesitamos que ese camino nos lleve a donde, a ese sitio que es al Padre. Y en este momento, cuando yo me pongo a mirar lo del camino, y es verdad que, por ejemplo, vamos a ir a Mateo 7, ya nos va a explicar un poco mejor lo que quiero decir, porque a lo mejor muchas veces o nos expresamos de una manera que no entiende la gente. El 7:13 ¿lo tenemos? Lo puedes buscar en Mateo, en Lucas, están todos los evangelios. Dice así: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué nos está diciendo en esta mañana? Que por regla general el género humano siempre intenta escaparse
y no entrar por la puerta estrecha, sino entrar por el camino ancho, en el cual, como dice la Biblia también, ¿a dónde nos conduce el ancho? Es un camino de ¿qué? De perdición, donde uno se puede perder. Y no te das cuenta porque vas andando, y en ese pasaje también hay otro pasaje que habla del camino, donde echaron las semillas, y unas cayeron en un sitio, otras cayeron en otro, y cada una cayeron en un diferente lugar. Y ese pasaje no lo he buscado porque es un pasaje también que se conoce, y estaban echando más ahí en el camino, pero también sabemos que había algunos que no estaban en el camino, que estaban fuera del camino. En esta mañana Dios nos dice, ¿dónde estamos nosotros? ¿Estamos en el camino o estamos fuera del camino? Es una palabra tan sencilla y al mismo tiempo tan complicada de explicarla, ¿no? Como dice así, dice, porque la vida, estamos en la iglesia, salimos por la puerta y ahí empieza el camino ancho. Empieza el camino de la dificultad, en la cual te van a venir personas y te van a decir, vete conmigo a mi camino que tengo. Tú como cristiano, ¿qué deberías de hacer? ¿Entender lo que nos está diciendo la Biblia en Mateo o entender lo que nos están diciendo los inconversos? Amén. Es muy fácil decir, no pasa nada, me voy. Pero el problema no es que te salgas del camino. El problema es que muchas veces nos pasamos casi todo el tiempo fuera del camino. ¿Sí? ¿Sí o no? Yo pregunto. Cuando viene el lobo, nos damos cuenta que éramos un redil, que estábamos al cuidado de pastores. Y nos hemos salido por la cerca fuera. Y hemos elegido un camino en el cual el lobo te está acechando. ¿Sabes quién es el lobo? El diablo. Me está viniendo a la mente lo que Dios me quiere decir esta mañana. No te salgas del camino. Porque ese camino, como he leído al principio, dice arriba, dice, yo soy el camino, Jesús. ¿Sabes que Jesús es el camino? Te lo pregunto. Porque hay veces que cuando uno está, por ejemplo, trabajando, hay una cosa que frustra mucho a las personas. Que tengan que estar repitiendo siempre la misma cosa. Por ejemplo, el que trabaja en el campo, pues le dicen, tienes que quitar la hierba de esta forma o de la otra. El que trabaja como yo en un supermercado, ya sabe que cuando pongan la mercancía tienes que hacerle la rotación de fechas para que no se te quede lo nuevo detrás, o sea, lo nuevo delante y lo viejo detrás, porque cuando se te pase un mes, ¿sabes lo que te va a pasar? Que se te va a caducar todo. Es una forma de trabajo y en la palabra de Dios, Dios nos dice que eres el camino. En esta mañana Dios nos dice, ¿estáis en mi camino? Me lo está diciendo también a mí. No penséis que la Biblia solo habla para los que estamos de aquí para allá. También me lo dice, porque cuando empecé a sacar el tema, vino así, el camino. ¿Estamos dentro o fuera de ese camino? Vamos a leer Mateo 7:13, que no lo he leído. Dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino. Os dais cuenta de una cosa, que habla de otro camino, pero más ancho. El camino ancho es el camino donde lo aceptamos todo. Este es el camino del cristiano, pero muchas veces hacemos así. Vamos haciendo S y vamos haciendo el zigzag, sin tener el control ni de nuestra propia vida. Dejamos que lo que nos rodea controle nuestra vida, en vez de ser Dios quien debe de controlar la vida. Es así. ¿Y qué pasa? Que ingenuamente, el hombre somos muy ingenuos. Muchas veces nos autoconvencemos de que lo que hacemos es correcto. Cuando la Biblia me dice que hay dos caminos, el ancho y el estrecho. Si estamos en el estrecho, ¿a dónde vamos? Yo pregunto, ¿a dónde nos lleva ese camino? Al Padre, porque dice arriba, dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Pero qué vida? También nos pregunto, ¿qué tipo de vida? La vida que vas a estar con Dios en la eternidad. No la vida de aquí, que mañana es lunes y pasado martes y pasado miércoles, así. Una vida de rutina en la cual trae apatía a las personas.
Y realmente no nos estamos dando cuenta porque nuestra mente está como dormida. Estamos como en un sueño aceptando un montón de cosas que no sirven para nada, pensando que es la voluntad de Dios. Cuando tú haces una cosa, si tienes paz, ¿eso qué significa? Tú le dices al Señor, guíame, voy a hacer esto, si es tu voluntad, házmelo saber. Cuando tienes paz, yo te digo que eso viene de parte de Dios, pero cuando no tienes paz, eso no es de Dios. ¿Y sabes lo que te estoy diciendo con eso? Porque tú ya lo sabes. Como personas ya hemos vivido esa experiencia, no una vez, muchas veces. Pero el problema ha sido porque hemos querido descubrir otro camino. El camino que nos lleva ¿a dónde? A la perdición, como dice arriba. Dice, al angosto que lleva a la vida y pocos son las que la hallan. Nos está diciendo que no todo el mundo está dispuesto a andar por el camino estrecho. En dos palabras, no todo el mundo está dispuesto a obedecer, a hacer caso, como se suele decir en varias formas, a lo que Jesús nos está diciendo. Como ha dicho antes Eusebio, la palabra es muy clara, pero yo no puedo ahora cambiar los versículos para adaptarlos a lo que a mí me convenga o me interese. Porque la Biblia me está diciendo, hay dos tipos de caminos. El pequeño, que me lleva con él, y el ancho, que me lleva a la perdición. Vamos a ver en Primera de Pedro 4, Primera de Pedro 4. Aleluya. Dice así en arriba cuando empieza, ¿por qué he puesto este versículo? Este versículo lo he puesto por una razón, para que nos demos cuenta de lo que Dios nos está intentando de hablar, de decir. Para que si alguno estuviese dormido o estuviese en un sueño o una neblina y aún no se ha dado cuenta de lo que realmente Dios nos está diciendo, dice así, puesto que Cristo ha aparecido con nosotros en la carne, vosotros también armamos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta a la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿Sabemos lo que es la concupiscencia? Lo he buscado en el diccionario. En una palabra puedes decir hacer lo que me da la gana. Se podría traducir. Pero también lo dice de otra forma, deseo de no agradar a Dios. O sea, pensamientos o acciones o cosas que no agradan a Dios. No voy a decir ninguna cosa, sino cualquier cosa que tú hagas que no agrade a Dios es una concupiscencia. Es algo que tú sabes que eso no le está agradando a Dios. Pero como personas muchas veces creemos o pensamos que eso es lo correcto. Cuando la Biblia me está diciendo arriba que no debo de hacer eso porque Cristo, ¿qué dice? Murió. ¿Para qué? Para pagar por mis pecados. ¿Amén? En esta mañana yo te voy a hacer una pregunta. ¿Aún tenemos la duda de que Dios murió y resucitó? Cuando tengas un problema, piensa, ¿le estoy dando la gloria a Dios o le estoy dando la gloria al otro? ¿Sí? ¿Estamos aquí? Eso es algo difícil de entender y de explicar. Pero lo que yo quiero esta mañana explicarme que no nos debemos de salir del camino. Que el camino se llama, ¿cómo se llama? Jesucristo. Es el camino que Dios ha enviado para que tú y yo que seamos salvos. Si vamos al Génesis, ¿por quién entró el pecado en el mundo? Entró por un hombre. Comieron del fruto prohibido. Y eso es lo que nos pasa a las personas. Los humanos somos así. Tenemos que desobedecer a Dios porque nos place. Es decir, si yo quiero hacer esto, ¿por qué no lo puedo hacer? Todas estas palabras a alguno le van a sonar en su cabeza. Le van a decir, oye, pues es verdad. Si yo sé que no debo de correr más con el coche de 120, ¿por qué voy a 180? Y no me estoy metiendo ni en tráfico ni nada, estoy haciendo una comparación con la palabra de Dios. Lo que yo quiero decir esta mañana
Esa palabra camino es una franja, es un lugar por donde tú, por donde yo caminamos. Cuando, como he dicho antes, esos caminos que hay tan dificultosos para ir, siempre la gente buscaremos un sitio por donde es más fácil, pero muchas veces también la palabra de Dios nos dice que debemos de ir por ese estrecho, porque por el ancho nos va a producir peores consecuencias que las otras, porque nos vamos a perder y vamos a perder la salvación. ¿O acaso alguien piensa que no se pierde la salvación? ¿Sabes que la salvación se puede perder? Si uno se empecina en hacer lo que le da la gana, si uno se empecina en decir, es que argumenta y argumenta y argumenta. Y como yo decía lo de la oveja ha visto un agujerito por donde quiere explorar y quiere salirse del redil. Pero cuando tú te sales de ese redil, te está esperando el enemigo. Y el enemigo sabe que eres una oveja. Amén. ¿Sabes por qué sabe que eres una oveja? Porque has estado en el redil. El que te ha estado cuidando, el que te está cuidando, ha estado alimentándote, ha estado dándote alimento no solamente de paja, sino también alimento. ¿Cuál es el otro? Humano, también está el alimento espiritual, para que tú tengas vitaminas suficientes. ¿Sabéis lo que pasa en el reino animal? Y mi mujer lo sabe, con la gallina. Esto es una cosa chocante, pero bueno, me ha cortado un poco así la seriedad. ¿Sabéis que las gallinas, cuando les falta una vitamina o algo, se pican entre ellas y al final no parecen gallinas, parecen bichos raros? Ves una cosa con dos patas y casi no tiene plumas, como si fuera que lo estás desplumando ya para comértelo. Es igual, porque le está faltando un alimento. Esa gallina va a buscarse su estrategia para obtener ese alimento. Si tú estás en la iglesia, yo creo que aquí hay bastante alimento. El problema es que muchas veces nos damos cuenta y pensamos que lo de afuera es lo mejor. Lo de afuera no es lo mejor. Lo que Dios te da es lo mejor. ¿Amén? ¿Amén? Hay personas, como yo decía, que cuando les pones un poco en cintura, no aquí solo, sino en los trabajos igual. Tú tienes gente trabajando y cuando tú les mandas que hagan algo, no porque tú quieras, sino porque tienes que hacer el trabajo, se sienten mal, se sienten como que me están mandando. No quieren obedecer, porque ya por regla general, el género humano, somos así de rebeldes. Como decía una persona, dice, yo no necesito, dice, necesidad de trabajo no tengo necesidad de dinero. O sea, ¿qué me estás diciendo? Es una tontería, quieres hacer lo que te da la gana. Y en la iglesia pasa igual. Muchas veces queremos hacer lo que nos da la gana y que Dios lo bendiga eso. No. Si tú estás en el camino, Dios te va a proveer lo que tú necesitas. ¿Amén? Vamos a seguir. Vamos a ver Mateo 3:3. Este pasaje se encuentra en Mateo, Marcos y Lucas, los tres evangelios. Igual, de una forma diferente, pero dice lo mismo. En algunas utiliza más palabras y en otras utiliza menos. Y es un pasaje en el cual nos aclara. Vamos a ver en el primero. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino, enderezar sus sendas. Enderezar sus sendas, podemos cambiarlo y podría decir enderezar los caminos, porque senda es un camino pero más pequeño, que se encuentra metido, digamos, puede ser pequeñito en medio, puede ser también al lado de una pared. ¿Qué quiere decir ahí? Voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Estaba hablando de cuando Juan el Bautista estaba predicando en el desierto. Y en este día que vivimos, ¿qué ha cambiado? ¿Qué diferente hay de ese día? ¿No tenemos que seguir diciendo enderezar el camino? ¿O todo el mundo está bien derecho en ese camino que es Dios, Jesús? Estamos igual.
Dice, voz del que clama en el desierto, el que estaba dando gritos, preparad el camino del Señor. Iglesia, yo te digo en esta mañana, prepara el camino del Señor. Amén. Puedes decir, oye, ¿qué está diciendo este? Yo me lo he puesto así, hablando totalmente de este tema, para que no seamos ingenuos ni niños fluctuantes, que sepamos discernir, diferenciar de dónde tenemos que estar y dónde estamos. Si estás fuera de ese camino, coge y métete de nuevo. Coge y métete de nuevo a ese camino. Es que estás más cómodo en el otro sitio. Sí, pues es que sí. Mira, si me meto en este camino, te va a sonar mucho lo que voy a decir. Si me meto en este camino, cuando venga mi amigo que trabaja conmigo, me va a decir, ¿tú qué vas allí? ¿Tú qué eres? De esta forma tú eres. Y te va a criticar, y te va a venir la crítica por seguir a Jesús. Y muchas veces el lado más cómodo es estar en el lado ancho. Es decir, estoy aquí con la gente, que nadie se va a enterar, voy a hacer lo que me da la gana y realmente no voy a pasar persecución. Yo te digo esta mañana, vamos al camino estrecho, que es el que nos va a llevar ¿a dónde? Al cielo. Y claro que la palabra camino es preciosa, porque es algo que utiliza a Dios para llevarnos a Él, que es Jesús. Si comparas Jesús con camino, es algo precioso, porque los caminos es algo que nos facilita la vida. O por ejemplo, cuando tú tienes que ir a otro pueblo, echas por encima de la montaña, por encima de las casas, por encima de los... echas por ahí, por el camino, y te facilita. Y Jesús nos facilitó la entrada, pero nos empecinamos y queremos entrar por el otro sitio. Si el camino está aquí, no te empecines si quieres meterte por el otro lado. ¿Sabes por qué? Porque al principio te va a parecer muy fácil y más cómodo, pero luego va a venir el resultado negativo, que es el que no esperas ni tienes, porque luego te va a venir el golpetazo grande por haber echado por ahí, que te vas a la perdición. Ahora mismo me está viniendo a la mente el pasaje del hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Una mañana se levanta y le dice a su padre, padre, dame todos mis bienes, toda mi herencia, que me quiero ir de aquí. Cuando el padre, ¿cómo estaría ese hijo allí? Si el padre tendría de todo. Pero es lo que nos pasa en la iglesia muchas veces. Lo tenemos todo. Tenemos el alimento, las vitaminas. Tenemos todo y más. Y un día nos levantamos y decimos, no, ahora me quiero ir a vivir mi vida por el camino ancho. Dame, papá, dame todo ese dinero, dame todo lo que me pertenece, que hoy quiero vivir mi vida. Y al final, ¿sabes cuál es el resultado final? ¿Cuál fue? ¿Qué pasó? Se gastó todo el dinero. Pero te voy a decir una cosa, no tengas problemas porque te vayas a gastar dinero, sino por perder tu vida. Porque el dinero se va a quedar aquí, pero la vida va para arriba. Y cuando tú llegues a la presencia de Dios, Dios te dirá, ¿qué has hecho? No, espera que me he traído una lista de excusas. Tengo aquí la lista de las excusas, Señor, que te iba a decir, porque sabía que va a estar la cosa un poco dificultada. Va a tener problemas esto a ver si me van a admitir aquí arriba. Y Dios va a decir, si yo te conozco, ¿o acaso no sabes que Dios nos conoce? ¿Dios te conoce o no? ¡Claro! Entonces, ¿quién se engaña? Pues nosotros mismos. 2 y 2, ¿cuántos son? Unos dirán 22, otros dirán 4, ¿no? Otros dirán los patitos, porque cada uno va a pensar como él le dé la gana. Pero si tú sumas 2 más 2, son 4. No hay que llamar a Einstein para que no lo diga. La Biblia es igual. Dios ya lo sabe. Y tú no puedes llegar allí con la... Mira, Señor, este día me pasó lo siguiente, tal. Y a decir, mira, eres un poco necio, ¿eh? Si ya lo sé que te conozco, que sé lo que pasa. Pero ¿tú crees que estás admitido o no estás admitido? Hombre, claro, estoy admitido porque yo no lo hice tan mal, yo, que se sube para arriba con un hilo, eso es un yo. ¿Eh? Al final, ¿qué estoy diciendo con esto? Que no nos podemos engañar nosotros
lo mismo. Hermanos, vamos a cambiar, vamos a entrar por el camino que nos lleva al cielo, no al camino que nos lleva ahí a la perdición y al infierno. Amén. En Hebreos 12:13 ¿lo tenemos? Si vemos arriba en el pasaje, donde empieza el pasaje en el 12, arriba pone en negro, los que rechazan la gracia de Dios. ¿Sabemos lo que es la gracia de Dios? Lo que Dios nos ha dado sin merecerlo. El precio que era pagado para que tú y yo estemos aquí hoy. Dice en el 13, y hacer, voy a leer el primero también el 12, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea, ¿qué dice? Sanado. Y si es sanado, ¿qué quiere decir eso? ¿O acaso una persona que está sana es sanada? Algunos podrían entender sanado. ¿Cómo pone ahí sanado? Moisés es médico y él sabe lo que es sanado. Sanado porque estaba enfermo. Y si dice arriba, dice para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea, que la tendencia de la cabra, en una palabra, es de salirse, la cabra tira al monte. La cabra siempre está pensando por dónde salirse. Es decir, mira qué árbol que hay, voy a ir para arriba, que no me va a encontrar nadie. ¿Cuál es el problema? Que cuando estés arriba del árbol, venga de la motosierra y corte el árbol, y se cae el árbol y la cabra. Entonces vendrá el lloro y decir, ¿qué me ha pasado? ¿Cómo puede ser que esto? Como dice en el pasaje, que lo que no está curado no se salga por el lado. La tendencia quiere decir, como seres humanos tenemos la tendencia a hacer lo que nos da, no la gana, la real gana, que es más todavía que gana, es real. No es que lleva la corona, pero es así. Si a ti te dice un policía, tienes que ir así, así y así. O dice, ahora sí, buenas noches, pues ahora voy a así. Es la propia naturaleza humana la que está en contra, como dice la Biblia, de toda autoridad. ¿Sí? Que pone un cartel no fumar, pues todo el mundo fuma. Que pone un cartel de no sé qué, pues todo el mundo hace. ¿Sabéis por qué? La naturaleza humana es así. Contradecir a los demás para decir, no vas a hacer lo que tú digas, sino voy a hacer lo que yo quiera. El problema es, como dice aquí, que si te sales del camino, tendrás consecuencias negativas siempre. Cuando estés dentro vas a tener siempre consecuencias positivas, que realmente son las que Dios te está diciendo en su palabra. ¿O acaso pensamos que la Biblia la han escrito como si fuera un libro estos para hacer una película? Porque ahora está muy de moda también las películas. Todo el mundo quiere ver películas. Y luego si te das cuenta de que has visto algo que no te acerca a Dios, sino que te aleja. Eso es lo que pasa, que si tú ves cosas del mundo, al final, ¿dónde va a crecer tu amor? ¿En las cosas del mundo o en las cosas de Dios? Ahora está todo el mundo con el tema de las películas. Yo, sinceramente, es una opinión que tengo. Porque cuando porque analiza y dice, esta película está basada en hechos reales. Pero es que la Biblia también está basada en hechos reales. Y entonces creemos más la película que la Biblia. ¿Es así o no? Yo te pregunto esta mañana. A lo mejor vas a decir, pues sí que está paliza ¿no? No estoy paliza, estoy lo que Dios ha puesto en mi corazón. Porque es verdad que muchas veces nos quejamos de lo que nos pasa, pero no estamos dispuestos
a corregir y a hacer las cosas como dice la Biblia, o como se diría, como Dios nos dice, no como nos manda, porque si no ya es un refrán. ¿Estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos dice? ¿Estamos dispuestos a meternos dentro del camino? ¿Estamos dispuestos a obedecer lo que Dios nos dice? ¿O estamos dispuestos a ir por el camino ancho que nos lleva a la perdición? Y cuando estamos ahí, como decía lo de la cabra, lloramos y nos quejamos y decimos, ¿por qué me ha pasado a mí esto? Te voy a decir una cosa en esta mañana. Cada cosa que nos pasa en la vida es el fruto de lo que somos. Podemos decir, me ha pasado porque ha pasado esto. No, perdona. Si una cosa te pasa es porque tú lo has aceptado y lo has permitido. ¿Amén? Luego nos quejamos. Es que me ha pasado esto, esto y esto. No te salgas del camino, que ya me estoy saliendo yo también del camino. El principal motivo es que si estamos fuera, como iglesia, como personas, como individuos, como cristianos, nos metamos en el camino. Y hay una cosa muy evidente. Es muy evidente. Vamos a poner también excusas para entrar dentro. ¿Por qué? Porque, ¿cómo voy a decir yo que no quiero entrar? Pues voy a decir esto de una forma para que nadie se ofenda, nadie se piense de que es que no quiero. Sabemos que para andar por la montaña, ¿qué se pone uno? Se pone un calzado adecuado. Yo no he visto a nadie todavía por la montaña en las piedras con chanclas o descalzo. Puede ser que vaya, pero al final vas a sufrir las consecuencias. Y es igual que nos pasa en la iglesia. Cuando tú vas al camino, no vas preparado o no estás dispuesto, vas a sufrir luego las consecuencias. Pero ¿para qué te quiere Dios que estés en el camino? Otra pregunta que yo te voy a hacer. Como hemos leído en el salón esta mañana, Él es mi escudo y ¿qué? Y mi fortaleza. Si yo estoy a su alcance, Él me va a socorrer. Pero si estoy alejado, ¿qué va a pasar? Que voy a perder el tiempo y no va a pasar nada y voy a estar jugando toda mi vida que me llamo X, pero realmente no estoy en el camino. Yo te hace esta pregunta esta mañana: ¿estamos en el camino? Aunque suene la palabra camino, no significa camino, sino significa estoy en Jesús. Como decía el primer versículo, ¿estoy en Jesús o estoy a medio Jesús? Si estás a medio Jesús, no se vale para nada. Dice, voy a repetir el 14, el 13, dice, y hacer sendas derechas, para que vuestros pies, dice, para vuestros pies, para que lo cojo, lo que está mal, no se salga del camino. Eso significa que como humano, muchas veces nos cuesta llevar la dirección recta. Cuando se saca el carnet de conducir, ¿qué le pasa? Tiene la tendencia de irse a un lado y al otro. Pero aquí en la iglesia, en el Evangelio, no debería ser así, sino que deberíamos ser conscientes de lo que realmente es el Evangelio. Te voy a hacer otra pregunta en esta mañana. Para ti, ¿qué es el Evangelio? No lo que significa, porque el Evangelio sabe lo que significa. Buenas noticias. No significa el Evangelio. Porque todas estas preguntas vienen, porque muchas veces debemos de enfrentar realmente si soy un hijo de Dios o no soy un hijo de Dios. ¿Te lo has preguntado alguna vez? Tú a ti mismo, ¿soy yo un hijo de Dios? ¿O soy un hijo mío que hago lo que quiero? Son preguntas difíciles, porque como seres humanos ya he dicho que nos cuesta doblar un poco el lomo, pero es así. Amén. Ya para terminar lo que quería más o menos explicar. También un camino significa la vida del ser humano, en la cual está siendo guiada por Dios o no está siendo guiada por Dios. Toda persona que vive
sigue por un camino, sigue por sus pensamientos, sigue por una tendencia. Es como muchas cosas que pasan en la vida. Tú puedes hablar de muchas cosas, pero no todo el mundo puede estar de acuerdo en lo que estás hablando. Pero realmente, si tú has leído la Biblia y el Espíritu Santo está en ti, y Dios te ha revelado que eres un hijo de Dios, no creo que tengas ninguna duda. Amén. Amén. Más o menos ha quedado claro lo que significaría estar en el camino. Dios me decía a mí, trata de este tema. Y hay veces que uno se sorprende cómo puede ser que pase así la cosa. Pero si tú te dejas guiar por lo que Dios te dice, tú vas a hablar lo que Dios te dice. Amén. Que Dios los bendiga y muchas bendiciones para todos. Y que tengamos en cuenta realmente lo que Dios nos está diciendo en la Biblia. Que si